Vamos. Bueno, senador, finalmente renunció a este cargo que le había dejado, ¿no?, la opción del gobierno provincial, había dado a conocer para que usted asumiera después de este análisis que han hecho todos los senadores. En realidad senador no soy, fui. Pero no, yo creo que ha sido una audiencia muy larga. Empezó a las 10:30 de la mañana, 11. No sé qué hora es ahora. Las 5. 5. O sea que llevamos 6 horas de audiencia. Y en definitiva, yo lo que quise fue defenderme como corresponde en una audiencia pública, que es lo que dice la ley que yo tenía que hacer. Por eso sé que muchos de ustedes han querido tener una entrevista conmigo, pero yo consideraba que tenía que esperar este momento. Y creo que he sido por demás explícito. Creo que también al mismo tiempo ha servido para demostrar que no es que uno no sabe nada, como dijeron por ahí, o que... Y también, y lo he dejado claro al final, que yo no quiero la división de los puntanos. No quiero la división de los puntanos. No tengo que permitir de ninguna manera que esta grieta nos siga consumiendo. Y si mi designación en el Superior Tribunal de alguna manera generaba grieta, yo nunca, en definitiva, he pensado en mí, he pensado en lo que me convenía, he pensado en definitiva en un cargo personal. ¿Esta designación nació del Ejecutivo o usted se la pidió al gobernador que quería integrar el Superior Tribunal de Justicia? No, bueno, yo no puedo pedir eso. Para mí es un honor, un orgullo enorme que pudieran haber pensado eso. Claro, ¿cómo no va a ser un enorme orgullo pensar que yo podía poner mi grano de arena en la justicia y que tuviera que ver con esto que he dicho, que tiene que ver con el conocimiento acabado que uno tiene de un montón de situaciones que en definitiva no son fáciles. Pero ¿cómo queda su relación con el gobernador, que estuvo defendiéndolo hasta el viernes pasado, o defendiendo su postulación? Pero ¿cómo va a quedar? En las mejores condiciones, porque en definitiva no tiene nada que ver. ¿Usted se lo comunicó antes de venir a esta decisión? No es un tema que tenga que ver con que la relación se puede deteriorar o no. No, nada que ver. Absolutamente nada que ver. ¿Esta decisión es de último momento? ¿Usted desde que se planteó ya había pensado en dirimir? No, esta es una decisión que he tomado luego de lo que ha sucedido a lo largo de estos 2 meses. En definitiva, ¿de qué sirve esto que yo te digo de tratar de denostar permanentemente a la provincia de San Luis? Yo de ninguna manera me voy a permitir ser parte de la grieta esta. Nosotros tenemos que trabajar de otra manera. Tenemos que comprender. No es la denostación personal como ha pasado en estos casi 2 meses. Yo, fíjense, no he nunca respondido nada. Y los conozco a todos los conozco, a todos. Sin embargo, la pasión no me hizo perder de vista eso. No me hizo perder de vista. La oposición era la que lo cuestionaba en esto, no el oficialismo. No, pero por supuesto que tiene que ver el oficialismo. El Pero usted dijo que había gente que incluso había compartido con su familia que lo estaba queriendo meter en esta grieta. Lo dijo recién lo que leyó. Sí, lo dije. Porque hay gente de la oposición que no tiene que ver con cuestiones personales, digamos, de que uno tiene que estar peleado irrevocablemente. Pero ha habido gente de la oposición que ha compartido conmigo años, que ha compartido con mis hijos, y que en definitiva, como si nada, digo, si nos conocen, no es así la cosa. Bueno, Ruiz, se decía que esta postulación desde el Ejecutivo era para sacarlo de la carrera política, por lo mal que fue en las elecciones en el departamento Pedernera. ¿Usted qué tiene para decir esto? Esas son elucubraciones que no tienen nada que ver de nada. Así que quédense tranquilos que no tiene nada que ver. Esto es una decisión absolutamente personal, que está tomada
con el mejor de los sentidos, que está tomada, en definitiva, para intentar cerrar las grietas que se pudieran abrir con esta nominación. De ninguna manera, piénsenlo bien, analícenlo bien. No tiene, aparte, mira, si alguien tiene algo para perder con esta decisión, soy yo en todo caso, porque el Superior Tribunal es un cargo muy importante. Es, de alguna manera, mientras dure la buena conducta y demás, vos estás ahí. ¿Usted se lo comunicó al gobernador esta decisión? No, yo se lo acabo de comunicar a los senadores. ¿Esta decisión fue consensuada con su familia? ¿La habló con alguien más o la decidió en el día de hoy? No fue consensuada con nadie. ¿Por qué permitió la situación llegar a esta instancia? ¿Por qué aguantó hasta este momento? ¿Por qué no antes? No sé si la grieta quizás más grande. No, porque es lo que yo te decía. Yo tenía que esperar. En mi momento de defensa, según la ley, era la audiencia pública. En tanto no tuviera la audiencia pública, yo le iba a faltar el respeto a los senadores también. Pero usted estuvo hoy escuchando todo lo que se dijo de usted, por ende esperó hasta último momento para poder hablar, por eso no quiso hacerlo antes. No. Tal vez si no hubiera habido tantas palos en la rueda, tantas impugnaciones, ¿usted hubiera seguido en carrera? Por supuesto. Sí, pero vuelvo a insistir, tampoco es las impugnaciones que hemos demostrado. Si han estado, los que han estado escuchando, hemos demostrado absolutamente que no ha habido ningún tipo de razón en las impugnaciones. Y creo que si algo queda claro es que nos citaron jurisprudencia de todas las provincias y no fueron al Consejo de la Magistratura a preguntar cuál era el criterio. Y el criterio del Consejo de la Magistratura es el criterio por el cual ingresan todos los jueces. Entonces, usted dijo que había discriminación, persecución ideológica contra usted, por eso. Sí, claro, yo lo he sentido como una discriminación, porque en definitiva la ley te establece que no puede haber discriminación ni racial, ni cultural, ni ideológica, lo dice la propia ley, no lo digo yo, lo dice la ley. Entonces, si la ley te dice que vos no podés tener expresiones de tipo discriminación ideológica, quiere decir que claramente no es por cómo vos pensés políticamente. Tenés que plantear otros temas. Y por eso yo di los ejemplos que di de distintas provincias, donde quedó absolutamente demostrado, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, que las designaciones fueron, en su enorme mayoría, de gente que tenía que ver con el partido que gobernaba. Inclusive en la Ciudad de Buenos Aires, el Superior Tribunal, el cargo de superior fue cubierto por el Secretario de Justicia de la Nación, Santiago Tamendi, en ese momento, número 2 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y el Procurador General, el Fiscal General, por el número 3, el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, que es Maike. Entonces, digo, hay una visión disociada de lo que pasa en otros lados con respecto al mismo partido, con respecto a San Luis. Bueno, esa es la discriminación, porque vos tenés que analizar las mismas situaciones de la misma manera. La igualdad que establece, en definitiva, la Constitución, en su artículo 16. Es fácil. ¿Se ha sentido traicionado por sus pares del partido? No tiene nada que ver. No, para nada, no tiene nada que ver. Me he sentido absolutamente acompañado y me siento absolutamente acompañado. Yo no tengo ningún tipo de problema, de nada. Es un error pensar que esta decisión tiene que ver con algún otro. Esta decisión tiene que ver con algo de convicción personal, que no tiene que ver ni con los análisis políticos, ideológicos, discriminación, o que tiene que ver con el tema de si de alguna manera yo estoy amigado, enojado con alguien. No. Tiene que ver con que nosotros tenemos que tomar la decisión de una vez por todas. La dirigencia política tiene que entender que la grieta no ayuda al pueblo argentino. La grieta es una fosa que cavan la clase política para ver quién queda del otro lado y el pueblo la pasa mal. Entonces, frente a esta situación, donde parecería, en definitiva, yo por eso le digo, mire, ¿cómo será
que la mayoría de los escritos decía: hago reserva de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y el 50% de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está cubierta por gente que ocupó cargos políticos. Maqueda era senador nacional cuando fue designado, y Rosati había ocupado un montón de cargos hasta ser intendente, ministro de Justicia y demás. O sea que no es que la Corte, ni el Senado de la Nación, por eso lo dije ahí, pero si alguien lo quiere ver, vean las audiencias donde Rosati, por ejemplo, fue designado, le dieron el acuerdo. Interesantísimo, interesantísimo de estudiar, de ver, de analizar. Estas son las cosas que por ahí nos faltan. ¿Cree que tendría que haber unas modificaciones también en las leyes para que las personas que puedan ser nominadas no hayan ocupado, expresarlo de una manera clara? Usted lo dijo en un momento, si se quisiera eso, la ley tendría que decir, o debería decir, la Constitución. En realidad, la Constitución. Yo lo que digo es, si el constituyente hubiera querido poner que no puede, no puede haber sido político, bueno, lo hubiera dicho, lo ponen. O por lo menos, de última, lo podés de alguna manera, en alguna ley que tenga que ver con la organización de justicia, dar algún parámetro. ¿Cree que se debería hacer eso? ¿Poner una condición de ese estilo en la Constitución, en las leyes, para evitar este tipo de cuestiones? No. ¿Ah? Doctor. No, es más, lo que yo digo es que por ahí lo que hay que es modificar algunas leyes que tienen que ver con la gente que en definitiva ejerce la profesión de otra manera. Porque no, y hay que dejarlo claro, porque en definitiva es muy clara la ley de colegiación. Y dice la ley de colegiación que hay 3 maneras de ejercer la profesión, no una sola. Pero al mismo tiempo da otras excepciones. Entonces hay que dejar claro, suponete, si el Estado normalmente necesita profesionales, para algunos temas necesita. Ahora, si vos, el hecho de haber sido profesional del Estado, te implica una carga, te implica una tacha constitucional, como decía el gobernador, te implica un montón de cosas, y bueno, y la gente va a decir, no me conviene, que esto, que el otro, si es transitorio. Bueno, todos necesitamos de alguna manera comprender el significado acabado de la ley. Por eso, en derecho siempre va a haber 2 o 3 bibliotecas, claramente. Ahora, hay cosas que no. El criterio del Consejo de la Magistratura era el criterio del Consejo de la Magistratura. Era muy fácil de ir a ver cuál es el criterio del Consejo de la Magistratura. De eso se trata. Por eso digo, si a mí, como yo dije, si a mí me hubieran denunciado, que no sé, que soy drogadicto, que no le pagué el alimento a mi hijo alguna vez, que he tenido violencia de género, bueno, esas cuestiones sí realmente. Voy a decir, no se puede. Esa gente no puede ser miembro de un superior tribunal. Entonces estarían bien, no sería unas cuestiones políticas nada más. Esto es otra cosa. Doctor, usted entonces dice, disculpe, se lo planteo así para que lo entendamos, bueno, yo por lo menos lo entiendo yo. Usted dice, yo para no favorecer a la grieta, no voy a aceptar el cargo de ministro del Superior Tribunal, voy a continuar como vicegobernador. ¿Tiene alguna otra ambición aparte? No. Sí, ¿sabe cuál era mi ambición? Sí. El 10 de diciembre de 2023, irme a mi casa tranquilo, a disfrutar de otra manera y también para darle el gusto a todos los muchachos, es decir, solamente a ejercer la profesión. O sea, significa que el 2023, digamos, usted cumple su mandato y no va a ser nuevamente candidato a nada más en el Partido Justicialista. Mire, ya no puedo decir eso porque en definitiva no tiene... se va a su casa. No, dije que esa era mi ambición. Pues me preguntaban porque usted dijo recién en su discurso que no tenía ambiciones. No tengo ambiciones. No hay que confundir, no tiene que ver con las ambiciones personales, no tiene nada que ver. Esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con la convicción. Y no es tan malo, ¿no? Que haya convicciones, que haya gente de convicciones, que en definitiva entendamos que no se puede vivir de la grieta porque la gente la está pasando mal. ¿Hay algún jurista de San Luis que usted cree que sería una buena persona para nominar en su lugar? No puedo decir eso. Seguramente debe haber cientos de mejores juristas que yo. Cientos, seguro. Pero yo no estoy en condiciones de decir porque eso no es una atribución mía. No puedo... Bueno, pero conoce del ruedo. Sí, está bien, pero no es una atribución del vicegobernador. La Constitución es muy clara. Es una atribución, y eso lo he explicado, una atribución que solamente
es del gobernador. En un mecanismo complejo, como es, gobernador elige y el Senado, que es otro poder, tiene que prestar el acuerdo.